Bueno, realmente los problemas de fertilidad que estamos teniendo en la actualidad, que van en crecimiento, están muy ligados al estilo de vida. Es que nuestra alimentación actual se caracteriza por alimentos procesados, desnaturalizados, cambios de nutrientes y encima con un montón de exposición a químicos que los contaminan, ¿no? Entonces, estamos perdiendo la salud fundamentalmente por la alimentación. Creo que es la piedra angular de lo que nos está pasando a nivel social. La buena noticia, que vivimos un momento privilegiado para cambiar. Es cierto, las personas que estamos aquí somos fértiles ya, si no, no habríamos nacido. Casos de infertilidad, de verdad, de infertilidad, hay poquísimos. Yo en estos 20 años no he llegado a conocer 5 personas infértiles. Hay subfertilidad. Y hay subfertilidad porque nos estamos relacionando mal con el medio ambiente. Los niños que nacen en mi consulta, como los que pasan por tus manos, son bebés que van a tener mucha más calidad de vida, van a ser más longevos, van a tener mucha más salud. Hace más daño ahora mismo la exposición a químicos estrogénicos a la fertilidad que el propio estrés. El estrés no te deja estéril, ni te impide que te quedes embarazada años. El bisfenol del plástico sí. Buenas tardes a todos. Hoy os traigo a una persona muy especial. Ella es Virginia Ruiz Pérez y Virginia es la creadora del método naturista de fertilidad, un método creado desde el enfoque de la medicina naturista. Ella ha desarrollado su actividad profesional en diversas áreas de la medicina desde hace 20 años, que dirige una consulta privada de medicina naturista especializada en fertilidad, maternidad y salud de la mujer. Además, Virginia es miembro de la Asociación Española de Fertilidad, de la Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica, es posgraduada en Medicina Naturista por Zaragoza, diplomada en Enfermería por Comillas. Bueno, un lujo de invitada que tenemos hoy aquí. Ella, además, Virginia dirige un curso de la Fundación UNED para la salud reproductiva y fertilidad humana. Y además, Virginia es pues autora de este libro maravilloso de fertilidad natural. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por la invitación. Bueno, cuéntanos, Virginia, llevas más de 20 años con tu consulta especializada en fertilidad y sé que logras un porcentaje increíble y maravilloso de aproximadamente un 73% de las personas que han elegido tu método, ¿no? Ahora entraremos en profundidad, pero cuéntanos un poco, así a grandes rasgos, cómo es esa propuesta de estilo de vida que tú nos haces. Bueno, realmente los problemas de fertilidad que estamos teniendo en la actualidad, que van en crecimiento, están muy ligados al estilo de vida. ¿Por qué? Porque la fertilidad, digamos que es un lujo para el ser humano, ¿no? A nivel fisiológico. Entonces, en cuanto el organismo está débil, estresado o mal alimentado o expuesto a tóxicos o no nutrido, ya no solamente por los nutrientes, también la luz es muy importante, ¿no? La salud medioambiental y también la luz como un fenómeno que luego podemos hablar de él, que también mejora la salud, la vitalidad y por lo tanto también la fertilidad. Entonces, cuando el ser humano se aleja de esa relación saludable con el medio ambiente, pues lo primero que se ha comprometido es la fertilidad humana. Entonces, realmente estos problemas de fertilidad que están en auge es un baremo que nos dice que algo tiene que cambiar en nuestra sociedad, en nuestro estilo de vida. Claro, Entonces, claro. la propuesta del método naturista de fertilidad, pues eso es una propuesta de estilo de vida para ambos progenitores para mejorar la salud reproductiva. Y como está basada en los paradigmas de la medicina naturista, pues la piedra angular de la medicina naturista es la alimentación. Esa frase tan hermosa de que tu alimento sea tu medicina de Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, que fue el primer naturista, es la piedra el eje de la medicina naturista, ¿no? Que la alimentación preserve la salud y tanto la fertilidad y la restaure. Entonces, nuestra primera herramienta, la medicina naturista, es la alimentación. Entonces, la alimentación, digamos que es la pieza fundamental. Luego, la salud medioambiental, el ambiente en el que vivimos, que tú también es una experta. Luego, favorecer el bienestar emocional, porque el estrés afecta muchísimo al sistema hormonal, si luego también podemos entrar un poquito más en detalle. Sí. Y luego lo que tiene que ver también con la conexión con la fertilidad, porque realmente somos unas generaciones que hemos sabido mucho de anticoncepción, pero no sabemos nada de fertilidad, lo que es un ciclo normal. Todo lo contrario, pensamos que incluso es algo negativo la menstruación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese desconocimiento también de lo que es la fisiología de la fertilidad nos lleva a un desconocimiento de lo que es un estilo de vida fértil. Hay muchísima desconexión, muchísima desinformación. Entonces, aparte de mejorar tu estilo de vida, también es importante en el método conectar con lo que es la fisiología de la fertilidad. Por ejemplo, pues eso, lo que es un ciclo normal. Incluso qué signos nos dicen que puede haber un desequilibrio. Incluso saber también cuándo ovulas, saber lo que es una sexualidad fértil un poco para que también
favorezcamos la concepción desde ahí también del celular. Pero fundamentalmente es la nutrición, la salud medioambiental, y luego tenemos, aparte de la conexión con la fisiología de la fertilidad, esos pequeños factores como es la luz. La luz es muy importante, como os decía al principio, y también la fitoterapia, las plantas medicinales, que también es una parte de la medicina naturista importantísima, y luego la curación con el agua. Todo lo que es los balnearios, la talasoterapia del mar, las aguas minomedicinales, el ayuno terapéutico, todo eso también es una de las herramientas de la medicina naturista. Entonces, realmente el método lo que hace es coge esa disciplina y esos recursos que tiene la medicina naturista y lo adapta a la fertilidad. Qué maravilla, Virginia. La verdad que ahora me apetece irte preguntando poco a poco en detalle, ¿no? Pero a mí hay una parte de tu libro que me gusta mucho que dices que nuestro organismo es perfecto, ¿no? Y que cuando hay uno de estos desequilibrios, que ahora iremos parte por parte porque me parece apasionante, que, bueno, pues tanto en la alimentación como en la parte medioambiental que decíamos, de tóxicos y demás, pues que nuestro cuerpo siente que ahora nos dice, ahora no es el momento para concebir y para gestar, ¿no? Esperemos que haya un momento mejor cuando, bueno, pues este organismo esté curado, porque el organismo es perfecto, ¿no? Y es una parte que me gusta mucho. Entonces, cuéntanos un poco, que decías, esa pata tan importante de la alimentación. Cuéntanos un poco esa alimentación fértil que tú explicas, Virginia. Pues es muy sencillo, se resume en una frase. Una alimentación fértil, que se puede traducir también en una alimentación más saludable, es aquella que nos da los alimentos tal y como te los ofrece la naturaleza. ¿Y esto qué significa? Pues significa que esos alimentos, al ser naturales, al no estar procesados, aportan esos nutrientes que preservan la fertilidad y la salud. Porque realmente los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales son como llaves que abren cerraduras. Son llaves que activan funciones fisiológicas para el organismo humano, ¿no? Bueno, en general para la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros procesamos los alimentos, o bien los dejamos desprovistos de estos nutrientes, podemos ponerlo ahora ejemplos, o bien se desnaturalizan esas vitaminas, esos minerales, esos ácidos esenciales y se quedan inservibles, porque es como que la llave se rompe y ya no encaja en la cerradura. El ejemplo lo tenemos con la vitamina E. La vitamina E, fíjate cómo se llama el tocoferol. Toco viene de tocólogo, que es ginecólogo y embarazo en griego, y Feindeibar. Se define la vitamina que me lleva al embarazo, que se define así ya desde principios de siglo. Por eso a mí me hace curiosidad cuando me dicen, no, pero es importante la alimentación en esto. Yo que llevo tantos años, al principio he sido pionera en la alimentación fértil. Ahora, afortunadamente, hay más personas que se dedican a lo mismo que yo. Pero hace 20 años no he hablado de esto, ¿no? Y cuando me preguntaban, pero esto es importante, sobre todo en las clínicas de reproducción asistida, ¿es importante la alimentación? Porque la gente lo dudaba, ¿no? Yo decía, pues por supuesto que es importante y lo sabemos de principio de siglo, porque hemos acuñado ese término de vitamina de tocoferol como la vitamina que te lleva al embarazo. Pues esta vitamina tocoferol, que está en las nueces, las avellanas, las pipas de girasol, el aceite de oliva, el aguacate, en los frutos oleaginosos, que aparte también aportan ácidos esenciales, esta vitamina activa la hipófisis, que es la glándula maestra endocrina, para que ellos hagan testosterona y tengan un buen esperma y para que nosotros hagamos esa hormona FSH para que maduren los óvulos. Entonces, es importantísimo en el equilibrio hormonal de ambos progenitores y para tener una buena calidad de los gametos. Pues esta vitamina, lo que le ocurre es que es termosensible. Si esta vitamina se expone al calor, sobre todo, o al oxígeno o a la luz, se desestructura, se oxida, pierde esa estructura que es lo que le da las características para poder activar la función fisiológica hipofisaria y ya no funciona. Por eso es importante que los alimentos sean tal y como te los da la naturaleza, que ese fruto olaginoso sea sin tostar y preferiblemente sin pelar. Por ejemplo, la nuez con su cáscara, ¿no? Entonces, esto es importante porque realmente una alimentación saludable es aquella que se basa en alimentos tal y como te los da la naturaleza, sin procesar. ¿De acuerdo? Qué De la fundamental, mano, Virginia. y de la mano del fruto olaginoso, pues también los aceites, que es muy importante, que es un alimento estrella porque lo desayunamos muchas veces y lo comemos y lo cenamos, lo utilizamos en las 3 comidas diarias. Es muy importante que tampoco esté expuesto ni al oxígeno, ni a la luz, ni al calor. Por eso también hay que dar calidad al mensaje. No solamente es lo que como, es la calidad, lo cualitativo de ese alimento, ¿no? Entonces los aceites también tienen que ser protegidos de esos factores que lo oxidan, que lo desestructuran, que es el oxígeno, la luz y el calor. Por eso le dicen las botellitas de cristal, de cualquier marca de aceite, que son aceites de oliva obtenidos solo por procesos mecánicos en botellas oscuras de cristal. Es decir, es un aceite que ha sido sacado por presión, no hay temperatura que lo dañe, te lo envasa en una botella oscura para que no dañe la luz. Y luego viene el tema que tú también eres experta en el tema del plástico, ¿no? De ese bisfenol, que en el fondo es una hormona química
que además, como buen químico, se queda adherido a la grasa. Entonces, los alimentos que tienen grasa es esencial que estén basados en elementos inertes que no contaminan el alimento, como es el vidrio, ¿no? Entonces, Esto, es importante esa alimentación que aporta nutrientes tal y como tu cuerpo los necesita, esas llaves que van a abrir esas cerraduras, bioquímicamente hablando, que en el fondo es muy sencillo. Tienes que pensar simplemente, ¿cómo me da la naturaleza este alimento? Pues la naturaleza te da los cereales integrales, te da trigo integral, arroz integral, no te da arroz blanco ni trigo blanco refinado. bueno, y yo, Eh, yo diría más, Virginia, y tampoco nos lo da lleno de glifosato, ¿verdad? claro, tampoco. Entonces, realmente decía que la piedra angular del método es la alimentación, y es que nuestra alimentación actual se caracteriza por alimentos procesados, desnaturalizados, cambios de nutrientes, y encima con un montón de exposición a químicos que los contaminan, ¿no? Entonces, estamos perdiendo la salud fundamentalmente por la alimentación. Yo creo que es la piedra angular de lo que nos está pasando a nivel, ¿no?, social. La buena noticia, que es un momento privilegiado para cambiar, porque ya está de moda lo sano, es muy accesible y hemos un momento muy bueno para que no haya resistencias a pegar el cambio. Qué bien, qué maravilla, Virginia. Y hay una parte de la alimentación o de esta parte que me gusta mucho, ¿no? Que nos recomiendas los ayunos, ¿no? Y tu método acordeón. Cuéntanos un poquito para, bueno, pues cómo deberíamos hacerlo y qué es lo que cuida, ¿no? Porque me ha encantado la parte de cuidar nuestro hígado, ¿no? Ujú. Para que luego filtre muy bien pues, los metales, los compuestos orgánicos y demás, ¿no? Cuéntanos un poco. Claro, esto es muy importante. A ver, el ayuno, como os decía, es otra parte de las herramientas que tenemos de la medicina naturista. Lo que ocurre es que el ayuno hay que saberlo hacer, porque es una maravilla como todo, con muchas cosas, pero hay que hacerla bien, siempre bajo supervisión de un experto. Entonces, la base del ayuno está en que tú, al ingerir solamente líquidos, zumos de frutas o caldos de verduras, orgánico, por supuesto, porque vamos a hacer una depuración del cuerpo y es importante que su procedencia sea de agricultura ecológica, que venga sin pesticidas ni herbicidas. Tú, al alimentarte con líquidos, lo que haces es que toda esa energía que gastamos en la digestión la inviertes en la depuración. Entonces, se activan todos los órganos depurativos, el hígado, el riñón, la piel. Entonces, es importantísimo hacerlo siempre en primavera-verano. O sea, no se puede hacer un ayuno terapéutico en invierno, porque en invierno tú necesitas calorías para mantener el calor del organismo, ¿no? Entonces, es condición indispensable hacerlo con calor en la época estival. Y luego es muy importante que te hagas una depuración previa, porque date cuenta que la base del ayuno es tener energía para la depuración y quemar grasas, y que en esas grasas, en ese tejido adiposo, donde están todos los químicos que hemos ido ingiriendo y que se ha ido acumulando, como cuando hablábamos del aceite envasado en plástico con el bisfenol, también pasa en el tejido humano y en los alimentos de origen animal. Hay una gran concentración de químicos porque el animal va acumulando los químicos en su grasa, ¿no? Entonces tú, cuando haces un ayuno, como hay que hacer un poquito de ejercicio para quemar esa grasa, todos esos tóxicos liposolubles que están en la grasa van a pasar al torrente sanguíneo y que lo va a gestionar es el hígado. Entonces, es importantísimo que antes de hacer un ayuno terapéutico hagas una depuración previa, pues como la que tú pautas a mis pacientes y a mis pacientes, es decir, que haya por lo menos 3 meses mínimo, incluso 6, ideal, que tu organismo vaya depurando químicos progresivamente, y es donde entra el hígado, ¿no? Entonces, el ayuno hay que hacerlo porque es una bendición, pero hay que hacerlo bien. Yo nunca programo un ayuno a alguien que no ha hecho un trabajo mío previo de 6 meses, que no sé realmente cómo se ha alimentado. Pero si una persona empieza ya durante 6 meses a comer un porcentaje de comida orgánica, a evitar, como tú le recomiendas a tus pacientes, los ambientadores, el suavizante de la ropa, todos los químicos que huelen, empieza a elegir el vidrio en vez del cristal, la cosmética también sin químicos tipo paraben, pues una persona que ha ido depurando progresivamente su organismo puede plantearse un ayuno profundo en verano, ¿no? Por ejemplo, si ha empezado pues, en el invierno o en la primavera anterior, ¿no? Entonces, es interesante porque los animales que gastan mucha energía en su celo ayunan antes de la época de celo. Por ejemplo, los salmones ayunan antes de subir río arriba a soltar las huevas, ¿no? Entonces, está programado en la naturaleza de muchos animales, no solamente los mamíferos, el ayuno, ¿de acuerdo? Pero es importante hacerlo con unas características y luego hay que personalizarlo. Cualquier persona no va a hacer el mismo tipo de ayuno en función de su salud reproductiva o de su salud a nivel global, ¿no? Claro. Entonces, realmente, más que el ayuno, que también hay como que se pone un poco de moda, ¿no? En algunos sectores y algún grupo de gente, yo creo que es más interesante alimentarte sano todo el año y con una exposición baja a tóxicos, que no de repente hago relativamente lo que quiero y luego me hago un ayuno, porque mucha gente lo utiliza como tal. Llevo una vida convencional y de repente me hago un ayuno. Yo creo que hay que hacer es una educación y una conciencia en que hay que empezar a reducir los químicos, ¿no? Y entonces aquí está ese amigo de la fertilidad que es el hígado, que has nombrado, porque nadie piensa en el hígado cuando piensa en salud reproductiva, piensa en la hipófisis, en el tiroides, en el ovario, en el útero, en el esperma, en el testículo.
pero nadie piensa en ese hígado, que es esa glándula maravillosa que hace la depuración del organismo. Es decir, el hígado primero va a depurar químicos, que se sobrecarga un montón con el estilo de vida que llevamos ahora mismo. Luego drena el colesterol. Por eso cuando alguien dice, tengo el colesterol alto y no como mucha grasa animal, pues cuidado, porque es un indicador de que tu hígado está lento o sobrecargado por químicos. También esta lectura la puede hacer la gente que trabaja con exposición a químicos. Hay muchas profesiones que hay una exposición a químicos, ¿no? Pues fotografía, bellas artes. Yo siempre digo, tranquilo, que mientras que el colesterol no suba, tu hígado está gestionando esa exposición a químicos que tienes porque eres artista, ¿no? Eso se puede hacer las lecturas. Entonces, claro, el hígado primero depura los químicos, es importante empezar a reducir esa exposición, luego drenar el colesterol y luego se pone con el equilibrio hormonal. Entonces, claro, si todo tu organismo lo tienes sobrecargado con químicos, acordaros, ambientador, suavizante de la ropa, bolsas de basura perfumadas, compresas perfumadas, que vivimos en un ambiente químico. Las tiendas tienen ambientador, los gimnasios tienen ambientadores. Es tremendo el ambiente estrogénico en el que vivimos con los olores, ¿no? Los perfumes y los químicos en general para que huela bien en los ambientes, ¿no? Pues tu hígado sobrecargado con todo esto. Hago un resumen: pesticidas y herbicidas de la comida orgánica, los ambientadores de solvente de la ropa, los envases de plástico, el parante de la cosmética. Es decir, hay una exposición tan grande a químicos que el hígado se sobrecarga, también se sobrecarga con el colesterol y ya no tiene tiempo del equilibrio hormonal. ¿De acuerdo? Entonces al hígado hay que ayudarle. Primero reduciendo químicos y luego activándolo con recursos que tenemos como son el diente de león, que es una planta que pertenece al boldo, a la alcachofera, pero en fertilidad tomamos el diente de león porque en cualquier momento se puede quedar embarazada esa mujer. Entonces, como en el embarazo es importante no utilizar fármacos ni tampoco fitoterapia, el diente de león es el más suave de la familia, que hasta que te haces una beta, un test y te da positivo, no haría ningún mal, diente de león. Que yo lo utilizo también como la portada de mi libro, de mi logotipo, porque es el deseo del bebé, ¿no? Entonces, con el diente de león, con esos amargos en las ensaladas como es la rúcula o la endivia y la escarola, el brócoli y su familia, la alcachofa, las crucíferas, activamos el hígado. Entonces, la idea es reduzco químicos para que el hígado no esté sobrecargado y luego encima lo activo con estos recursos que tenemos de la medicina naturista para la activación del hígado. Y es muy importante. Y de la mano del hígado va el tema del ritmo intestinal, porque claro, lo que hace el hígado es que estos químicos en definitiva luego pasan al intestino y salen de tu cuerpo con las heces diarias. Por eso es importantísimo ir al baño todos los días, porque si tú eres una mujer que tiene la tendencia a tener los estrógenos altos, natural, estrógeno natural, y por eso se hace dato endometrio y puedes tener un mioma o un cáncer de mama, porque la mama y el útero tienen receptores de estrógeno. Y hay mujeres que por genética tienen tendencia a tener más estrógeno y más tendencia a tener crecimientos anómalos del útero y de la mama. Pues eres una mujer que tiene un estrogenismo. Además, estás expuesta a muchos más estrógenos químicos, como hemos visto, del ambientador, el plástico, el pesticida. Encima, tienes un hígado sobrecargado y no vas al baño, pues todo se va a resolver. Esos estrógenos químicos y naturales que tu hígado intenta drenar, si no vas al baño todos los días, se van a resolver. Pues hay un paralelismo entre estreñimiento y mujeres que duele la regla. Estreñimiento y mujeres que tienen miomas o un cáncer de mama o una mama quística, porque está enlazado el desequilibrio hormonal con el hígado lento, con el estreñimiento, ¿no? Por eso, realmente, lo que os decía, es importantísimo conocer la fisiología y sobre todo para que alguien cambie su estilo de vida. Por eso los naturistas nos sentimos y nos creemos como, de alguna manera, educadores de ciencias de la salud, ¿no? Yo, vamos, pues yo tengo pacientes, pero a veces los veo como alumnos, ¿no? Porque lo que hacemos es enseñar al paciente que entienda estos biorritmos para que se motive lo primero, porque si yo os explico todo esto, tienes motivación para hacerte tus ensaladas con rúcula, para tomarte tu brócoli, o sea, hay una motivación porque entiendes tu fisiología. Y luego hay una parte importantísima que a mí me encanta del naturismo, que es que haces libre al paciente y que autogestione su salud. Les das las herramientas y no lo haces dependiente de ti. Una vez que el paciente aprende todo esto, la acompaña de por vida, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque a veces los naturistas nos confunden con el naturópata. Y no tenemos nada que ver con los naturópatas. Los naturópatas son más intervencionistas, pues dan suplementos, dan masajes, ponen agujas, dan remedios, hacen como técnicas más invasivas en el buen sentido de la palabra, manipulativas. Nosotros no, nosotros somos educadores de salud, ¿no? Explicamos cómo restablecer esa relación adecuada con el medio ambiente para no perder esa fuerza curativa que nacemos todos. Y cuando tú me hablabas de la efectividad de mi método, es cierto, las personas que estamos aquí somos fértiles ya, si no, no habríamos nacido. Casos de infertilidad, de verdad, de infertilidad, hay poquísimos. Yo en estos 20 años no he llegado a conocer 5 personas infértiles. Hay subfertilidad. Y hay subfertilidad porque nos estamos relacionando mal con el medio ambiente y la fertilidad, que es el lujo para el cuerpo, pues lo primero que hace la naturaleza es cortar esa energía sexual y de reproducción para conservarla en otras prioridades que tenemos, ¿no? Entonces, es un mensaje esperanzador, ¿no? Que se puede restablecer la fertilidad igual que la salud. Y aparte, luego la naturaleza, tú trabajas con pacientes, es súper agradecida.
En cuanto tú cuidas un poquito al organismo, cómo mejora, cómo te da señales de que está bien, es importante, ¿no? Es una maravilla y además, Virginia, bueno, tú siempre dices, ¿no? Y me encanta que además lo comentas en tu libro, la importancia de cuidarnos nosotros, de fomentar esa fertilidad y que luego esto va a determinar también, por un lado, nuestra salud y por otro, la salud de nuestro bebé. O sea, no solo Eso, estamos enfocándonos en, claro, venga, es este momento, no, es que esto luego va a hacer que ese bebé esté sano, que tengamos unos hábitos sanos para, pues como dices, ¿no? Darle las herramientas al paciente para que toda la familia a partir de entonces vivan sanos, ¿no? claro. Tú piensas que muchos hombres que tienen problemas de fertilidad ahora, la exposición a químicos estrogénicos la sufrieron en el vientre materno. Por ejemplo, personas que han trabajado en una tintorería, mujeres de tintorería, ¿no? Con todos los Sí. químicos de la tintorería. Esas mujeres que han vivido ese embarazo, o los aserraderos con el formaldehído del conglomerado, en los aserraderos. O sea, hay una exposición a químicos prenatal o de los gametos que eso influye luego en la fertilidad del futuro, ¿de acuerdo? Por la Sin duda. expresión génica, ¿no? Entonces, a mí es algo que me produce una inmensa alegría, que es cuando yo veo a mis pacientes que gracias a que no se han quedado embarazados fácil, como ellos querían, porque la gente piensa que dejó la píldora y me quedo embarazada, y no es así. O sea, hay un cronograma. La naturaleza tiene sus ritmos, como la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿no? O sea, hay una fisiología y hay unas matemáticas. La fisiología se escribe en matemáticas y la bioquímica, ¿no? Entonces hay un cronograma y unos tiempos. Pues a mí me encanta cuando veo a esa paciente que no se queda embarazada en lo que ella pensaba, rápido, que aquí ya también os animo a que escuchen que un embarazo se consigue en un año y medio, en 2 años, no hay por qué preocuparse, ¿no? Estamos haciendo un proyecto de, espero que nuestros hijos vivan 90 y pico años, ¿no? Entonces, qué menos que invertir un año en la búsqueda, ¿no? Por eso es muy importante el concepto de la educación preconcepcional, que se eduque a las parejas o a las chicas jóvenes y a los chicos jóvenes en ese tipo de conocimiento, ¿no? Prenatal y preconcepcional. Sí. Entonces, realmente a mí me produce una inmensa alegría cuando ese bebé que no ha llegado pronto en ese seno de esa familia que querían pronto, en esos tiempos que ellos desde su cabeza creen que va a venir el bebé, y pasan por mi consulta, ¿no? Porque yo tengo fe, y lo sé, que ese bebé que no quiso llegar tan pronto como sus padres querían, ese alma de alguna manera, va a tener mucha más calidad de vida gracias a que no llegó cuando su mamá quería. Y hizo ese trabajo previo de conciencia, de estilo de vida saludable. Y eso es maravilloso, porque los niños que nacen en mi consulta, como los que pasan por tus manos, son bebés que van a tener mucha más calidad de vida, van a ser más longevos, van a tener mucha más salud. Porque como hago educación para la salud, al final hay unos hábitos que se crean. Aparte, que es que como ellos vivencian el bienestar, a mí me encanta porque mis pacientes me dicen muchas veces, estamos deseando volver de vacaciones para comer sano, ¿no? Claro, Ellos claro. descubren, aparte que el cuerpo, cuando tú comes saludable, a ti también te pasará, ¿no? Y con los pacientes, el cuerpo te pide beber agua, el cuerpo te pide comer ensaladas, el cuerpo te pide tomar dulce, saludable, te pide el cuerpo tomar fruta, es decir, no puedes tomar cosas químicas ni cosas industriales, porque todos los sabores y la sensación de tu cuerpo están mucho más sensible, ¿no? Al autocuidado, ¿no? Sin Entonces, duda. realmente es maravilloso porque es verdad que los niños que nacen en mi consulta son niños que tienen una mayor calidad de vida. Qué maravilla, Virginia, que tienen una mayor calidad de vida y además que sus hijos, porque no nos olvidemos, ¿No? como tú muy bien decías, ¿no? Que Mm, esto luego se hereda y hay veces no es sus hijos, ujú. sino los hijos de los hijos Eso que es. heredan, bueno, pues que a lo mejor han estado expuestos al mercurio y la primera generación no, pero la siguiente tiene serios problemas cognitivos o, bueno, al Mm. final estamos protegiendo no solo nuestra salud, la de nuestro bebé, sino los siguientes. Y te quería, porque hay una frase que me encantó de tu libro, que hablas de que evitemos los viejismos, hablando de todo esto, ¿no? De las personas que llegan a tu consulta y se toman su tiempo y luego lo hacen de una manera, bueno, pues mucho más gozosa. Cuéntame esto, cuéntanos un poco esto de los viejismos que me encantó. Lo de la edad, ¿no? ¿Te refieres a la edad? Eso es, eso es. Pues a ver, realmente tener un hijo a los 30 años hoy en día en la sociedad es una locura porque una mujer a los 30 años todavía no ha vivido lo que tiene que vivir para luego entregarse a la maternidad. La maternidad es un reto y la maternidad es muchísimo esfuerzo, sobre todo de ese bebé humano de alta demanda de cuidados, que no es como un potro que se pone de pie nada más nacer, no andan hasta el año,
si los dejas mamar hasta los 2 años y pico. Es decir, hay mucha demanda en la crianza de un bebé humano. Por eso nacemos en tribu. Por eso tenemos menopausia las mujeres. La menopausia es un recurso de supervivencia de la especie, para que nos ayuden las abuelas a criar a estos seres humanos tan dependientes, ¿no? Entonces, realmente, esa demanda tan grande de la maternidad se puede lograr a nivel psíquico, emocional, porque son mujeres que han vivido todo este tipo de experiencias en su vida. Han podido irse con una ONG a hacer un trabajo de cooperación, han viajado por el mundo, porque si no, no puedes hacer esa entrega. Entonces, realmente, un niño que nace de una mujer madura de 39 años va a tener también mayor calidad de vida que un niño que nace de una de 27 o de 30. ¿De acuerdo? O sea, porque no hay esa madurez socialmente, ¿no? Con 30 años somos muy maduros, y más con la situación económica que hay ahora mismo en Europa, hay que decir, una serie de condicionantes socioculturales, ¿no? Entonces, yo creo que la edad perfecta para tener un hijo son los 37. Ponerte a los 37 es totalmente coherente, porque ya tienes tu estatus económico, tienes tu vida más o menos resuelta, tu experiencia laboral, has hecho ese tipo de otras vivencias que también tiene el ser humano, ¿no? Como es el viajar, ¿no? O otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, creo que es importante llegar a la maternidad desde ahí, de haber completado tu ser y tu persona, ¿no? Entonces, realmente, ahora como también estamos muy bien alimentados y vivimos con calidad de vida en Europa, hay mujeres de 40 años que tienen unas hormonas de 36. Es decir, en su DNI pondrá 40 años, pero es que le haces una FSH, que es una hormona que mide la calidad de los óvulos, porque es una hormona que hace madurar el folículo a los óvulos. Y lo que le pasa al óvulo con la edad es que su membrana externa envejece, es como que se vuelve sorda y no madura de calidad, y pues su cuerpo le grita subiendo la FSH, le haces una FSH y tiene una FSH como si tuviera 36 años. Es decir, en tu carnet de identidad pondrá que tienes 40, pero tu FSH no está diciendo que tus óvulos tienen 36. Entonces, ¿por qué no va a tener una mujer un hijo con 38, 39 años, incluso con 40? Digamos que el punto de inflexión empieza a ser a los 41, 42. Y luego ya, si hablamos de un segundo hijo, es mucho más fácil. Lo mismo tener un primer hijo a los 42 que un segundo. Y los terceros se cuelan, ¿no? Hay un dicho que dice que los terceros se cuelan, ¿no? Entonces, creo que es importante ver todo con perspectiva, ¿vale? Que un parámetro no solamente es definitorio, ¿no? O sea, el que tú te quedes embarazada depende de muchos aspectos, no solamente de una hormona ni de una edad, ¿no? Y realmente, desde el campo de la ginecología convencional, muchas veces las desahucian por la edad, sin mirar un perfil hormonal, sin ver otros factores. Porque, por ejemplo, hay mujeres que a lo mejor sí que tienen óvulos de 40, que tienen una pareja que la acompaña en todo. O de repente está más motivada a hacer los cambios. Y a lo mejor otra más joven, una pareja que no la acompaña emocionalmente, y al final ese tándem tienen menos posibilidades de conseguirlo. O sea que todo es multifactorial, depende de los parámetros de salud reproductiva, el estilo de vida, la pareja fundamental, si se sienten acompañadas o no, la propia motivación, la perseverancia es fundamental, el estar ahí sabiendo que un in vitro no solamente es un in vitro. Hay que hacer 3-4 ciclos de estimulación para poder conseguir un resultado, porque la primera in vitro es un diagnóstico, ellos van probando la medicación a ver cómo funciona el ovario, es decir, tener perseverancia, fuerza, apoyos para ir transitando el camino y ir haciendo un buen diagnóstico, porque en la búsqueda de la maternidad ocurre el diagnóstico según va evolucionando. Por ejemplo, una pérdida de embarazo nos da pie a lo que está pasando. Una in vitro fallida también te da pie a hacer más pruebas a ver si es que hay un fallo de implantación. Es decir, el propio proceso de la búsqueda de maternidad no va en vano. Cada vez que das un paso, avanzas, aunque no estés logrando el objetivo de tener tu hijo nacido sano, porque sirve como diagnóstico, ¿no? Me he explicado bien, ¿no? Si tú de repente haces una in vitro y te transfiere un embrión bueno que no se implanta, habrá que enfocarse en por qué no se ha implantado ese embrión. Y habrá que hacer pruebas de coagulación y de inmunología a ver si lo que está pasando es que hay una pequeña trombofilia, se coagula la sangre y pues los embriones no prosperan. O que tu sistema inmunológico está hiperactivo y está rechazando el embrión. Entonces, eso no se sabe hasta que tú no consigues un embrión en la in vitro y lo pones en el útero de esa paciente, ¿no? Entonces, siempre se avanza. Por eso es importante la perseverancia, ¿no? Entonces, la edad es relativa, porque no es lo mismo buscar un hijo con 40, también tiene una pérdida previa de embarazo o no. Entonces, Claro. siempre hay que tener visión global, siempre. Qué ¿De bonito, acuerdo? Virginia, porque me Claro, gusta mucho lo que dices, porque realmente hay muchas mujeres que se frustran, ¿no? Como dices, que a lo mejor las desahucian y piensan que ya no es totalmente, posible porque no totalmente. conocen, ¿no? Por eso tenía tantas ganas de hoy estar aquí contigo, porque das todas esas ideas diferentes. Y por un lado, que es algo que no hemos comentado, bueno, pues toda esta fertilidad natural que tú promueves y enseñas, y luego también, como ahora estás diciendo, también te apoyas muchas veces, ¿no? en otras técnicas si fuera necesario. Claro.
Claro, pero la in vitro es un procedimiento médico que a mí me sigue sorprendiendo cómo puede funcionar, parece un milagro el funcionar in vitro. Me refiero a que congelen embriones, descongelen, les biopsien, o sea, me parece un milagro. A nivel técnico es un logro para la ciencia impresionante, pero yo creo que a la in vitro hay que llegar cuando has hecho pasos previos también. O sea, cuando te has buscado el embarazo espontáneo en tiempo prudencial, cuando te has hecho un buen diagnóstico, cuando realmente has visto toda esa visión multifactorial y ves que realmente necesitas una in vitro. Porque, por ejemplo, la gente que tiene una pérdida de embarazo, que ha juntado el esperma con su óvulo fenomenalmente haciendo el amor en casa, no son candidatos a hacer una in vitro a priori. ¿De acuerdo? La in vitro generalmente es para gente que no junta el esperma con el óvulo. Pues porque las trompas están obstruidas, porque el esperma está muy lento y tiene astenospermias, y hay razones para elegir la in vitro. Pero también con mucha facilidad se recomienda la in vitro, ¿no? Qué Entonces, mar- yo creo que hay que conocer esa temporalización, ese proceso fisiológico para realmente elegir ese tipo de recursos que están ahí, que ya los valoro un montón, de hecho, lo puedo decir, me parece un milagro que funcione in vitro, y muchas veces más fácil el embarazo espontáneo. Yo siempre recomiendo, que creo que funciona fenomenal, es plantearse 2 in vitros al año. Una vez que ya has intentado el embarazo espontáneo un tiempo prudencial. Si tú llevas 2 años buscando el embarazo, también depende de la edad. Yo, por ejemplo, mis pacientes de 40 años, les digo, vamos a intentar el embarazo espontáneo 8 meses. Si tú dentro de 8 meses no estás embarazada, vamos a intentar una in vitro, porque mi ética profesional no me deja recomendarle a una mujer de 41 años, 42, esperar más de un año el embarazo espontáneo, porque también hay gente que va a necesitar una in vitro. Hay Claro. gente que va a necesitar una in vitro. Entonces yo creo que funciona muy bien el plantearse, por ejemplo, 2 ciclos de in vitro al año, cada 6 meses, porque es muy importante dar esa oportunidad de que el cuerpo se quede embarazado en 6 meses. 3 meses es muy poco, pero en 6 meses hay un porcentaje muy alto de mujeres que va a conseguir su beta positiva, ¿no? Entonces, Claro, y sobre conjugar todo, embarazo espontáneo con in vitro es interesante, ¿no? No lanzarse a hacer in vitro seguidas, ¿no? claro, y Aparte, sobre después de una vez todo que... como tú dices, Virginia, habiendo hecho todo ese trabajo previo, que esto es muy Claro, importante. claro, muy importante. Además, que tú cuando acompañas la in vitro del estilo de vida saludable, aumentas entre un 20 y un 30 la efectividad de la propia FIB. Por eso ya las clínicas vanguardistas están acompañando con suplementos, todas ya nutricionales, que yo siempre pienso que es mejor la alimentación. Porque un suplemento, tú lo sabes, los van mejorando según avanza la nutricéutica. Sí. Y la vitamina E se ha descubierto que era una familia de tocoferoles. Los suplementos de los años 80 no funcionaban igual de bien que ahora porque ponían solamente un ingrediente de la ecuación de la familia de tocoferoles. O lo mismo, la vitamina C se han dado cuenta que la forma química éster es más efectiva. Pues la naranja te da la vitamina C en éster. Los suplementos los van mejorando según avanzamos a nivel científico. Entonces, nunca se puede sustituir lo que es una Claro. alimentación saludable basada en alimentos tal y como otros de la naturaleza por una suplementación. Pero las clínicas, como van avanzando y buscan recursos, ya suplementan a todas las pacientes, incluso hay departamentos de nutrición. He hecho cosas con muchísimas clínicas y habitualmente llevo 10 años trabajando con una clínica en concreto. Entonces, se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que es importante apoyar el tratamiento de reproducción asistida, primero con información, con un buen diagnóstico de la paciente, saber que no se nos está perdiendo nada, un buen diagnóstico, y luego un trabajo previo mínimo de 3 meses, que es lo que va a madurar los gametos, antes de hacer ese proceso de in vitro. Pero bueno, Y cada caso es único también, os digo, cada caso es único y hay que verlo con perspectiva global. Es fundamental estudiar el caso con perspectiva global y hacer un buen cronograma de cómo vamos a ir avanzando y qué se espera a corto plazo, medio plazo y largo plazo, ¿no? Porque eso da sensación de control al paciente, le da seguridad. Es por un paciente que supuesto. sufre mucho, el paciente de fertilidad sufre muchísimo, ¿no? Por supuesto, estar acompañada en estos momentos es fundamental, ¿no? Y fíjate, yo hay una parte del libro también que me gusta mucho, que me resuena especialmente, Virginia, y que me gustaría que nos contaras un poquito sobre el sol, los ritmos circadianos, ¿no? Cómo influye, bueno, pues algunas cosas curiosas que contabas en el libro que me ha llamado mucho la atención sobre las mujeres esquimales. Bueno, cuéntanos un poco esa, bueno, porque me ha fascinado, me ha parecido Sí. realmente interesantísimo. Claro, es que la luz, como os decía al principio, también la helioterapia forma parte de la medicina naturista. Es como de los últimos recursos, porque es más importante la hidroterapia, el tema del agua y la fitoterapia con las plantas. Eso son piedra angular del naturismo junto con la alimentación. Pero luego está el tema del sol, de la helioterapia, ¿no? Y claro, es que la luz entra por el nervio óptico y activa la glándula pineal y las hormonas y la hipófisis, ¿no? Entonces hay un pico de fertilidad importante en primavera-verano y yo, pues lo que cuento en el libro, hay recursos importantísimos como es quitarse las gafas de sol. Necesitamos nutrirnos también con la luz solar, ¿no? Y si algo caracteriza nuestro estilo de vida es que estamos encerrados en oficinas, en fábricas, del área industrial, las gafas de sol.
Las cremas también solares, que yo creo que de alguna manera dañan la receptividad de la luz solar en la piel, ¿no? Y todos sabemos que la luz es importante como antidepresivo, con la melatonina también, es muy importante, ¿no? Y luego lo que os decía, hay unos biorritmos, hay unas matemáticas, ¿no? En la biología que a mí me fascina, la bioquímica, y como ver que hay un sentido de las cosas, ¿no? Porque hay un sentido, no todo no es azar, y sobre todo con la biología, ¿no? Entonces daos cuenta que por la noche se activa la depuración del hígado, ¿no? Es que importante es descansar para que importante es descansar para que realmente se produzca esa depuración nocturna. Por eso cuando mis pacientes toman el diente de león, para activar el hígado, toman por las tardes, para por la noche activar esa depuración nocturna, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo, 10 años en el quirófano de Río Marañón. Mi primer trabajo fue ahí en el quirófano de urgencias y mis compañeras y yo pues no depurábamos por la noche porque estábamos en danza toda la noche en el quirófano de urgencias o en la propia urgencia del hospital, pues salíamos hinchadas, ¿no? O sea, esos trabajos que hay nocturnos que es un coste grandísimo para el organismo humano, ¿no? Porque realmente el cuerpo no depura, ¿no? Entonces es importante conocer lo que os decía, vuelvo a lo mismo, a la fisiología para acompañarla, ¿no? Que esto se puede adaptar también muy bien a los ciclos de la mujer, que son los primeros capítulos de mi libro, Tu ciclo y tú. O sea, hay que comprender que somos cíclicas y que no estamos iguales ni en la fase preovulatoria, pues después de la regla, ni en la ovulación, ni en la menstruación y la menstruación. Entonces tenemos unas necesidades diferentes de descanso, actividad y alimentación. Si la regla es un mecanismo de depuración, de por sí maravilloso, que depuras toxinas, un volumen hídrico de agua importantísimo, colesterol, hierro, es importante tampoco tener el hierro muy alto. También depuras emociones, por supuesto, con la menstruación depuramos emociones. Pues favorece esa depuración, comiendo más saludable, descansando más. No hagas como te dice el anuncio del tampón, de ponerte un tampón y olvidarte como si no pasara nada. Sí que pasa algo cuando menstruamos. Entonces tenemos que acompañarlo con el estilo de vida, porque si tú acompañas tu forma de ser cíclica a lo largo del mes, descansando, con la alimentación sobre todo descanso y sueño y alimentación, acompaña ese biorritmo natural y si lo acompañas tienes más energía y más salud. Pero si te olvidas de todo y piensas que somos lineales y con la regla te pones un tampón y te vas al gimnasio cuando la actividad hay que reducirla porque no tienes tanta energía, te cuenta que a las deportistas de élite les dan muchas veces la píldora para volverlas lineales y que tengan más rendimiento deportivo, ¿no? Es decir, las quitan ese ser cíclico, ¿no? Entonces es importante lo que decía el cronograma del día y la noche, de la luz solar, del día y la noche, de todas las etapas que pasamos a lo largo del ciclo del mes. Es lo que decía la educación, ¿no? Porque si tú sabes cómo funciona tu cuerpo y lo acompañas, preservas la energía y la salud. Si no tienes conciencia y no lo acompañas, pues merma energía, ¿no? Y eso es para todas las etapas de la vida de la mujer en general, ¿no? Bueno, y de los hombres. Lo que pasa es que, claro, si nosotras estamos poco estudiadas, ellos ya. Es que es fundamental también estudiarnos y escucharnos, ¿no? Que muchas veces, como dices, pues oye, me pongo un Tampas y me voy al gimnasio y no nos damos cuenta que en esos momentos te apetece más descansar, duermes más, tienes más sueño, o sea, no ponemos ahí el foco, no nos escuchamos y seguimos haciendo lo que hacemos el resto de días. Sí. Por eso es importante atender a los biorritmos, ¿no? Que somos, fíjate, en el día cambiamos, lo mismo el día la luz solar que por la noche, ¿no? La melatonina, todos los neurotransmisores maravillosos, ¿no? Y las hormonas cómo cambian, ¿no? Pero también no somos iguales en todo el ciclo del mes, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que formar parte de la educación del colegio, a las niñas sobre todo, ¿no? Porque la todos tienen sus ritmos y respetarlos es fuente de salud. La de salud general, son de salud reproductiva, ¿no? Entonces Sí. es importante este conocimiento. Y que luego todo esto que hacemos nosotras es patrimonio de la humanidad, ¿no? Que no pertenece a nuestro trabajo solo, que yo creo que esto es común a todos los seres humanos y a todos los seres de la Tierra, ¿no? Es biología, ¿no? Entonces es importante pues, que hagamos este trabajo de difusión para que llegue a muchas personas y un poco favorecer que en el planeta tengamos más calidad de vida, en definitiva, que es lo que se trata. No solamente tener hijos, sino hijos saludables, como decíamos, hijos con calidad de vida, hijos longevos que nos van a hacer abuelos. Y luego también cuidamos el planeta Tierra. Pero cuando estabas diciendo esto de preservar la salud de nuestra descendencia, yo estaba pensando, ¿y la madre Tierra? Porque todo esto que contamos tú y yo está cuidando también a Gaia, a la madre Tierra, que es la que nos Sin duda. alberga y que es nuestro futuro, que está tan dañado. Sin duda, porque justo, mira, justo ahora que dices esto, Virginia, te quería preguntar, ¿no? Sobre un capítulo, bueno, que a mí me toca mucho, ¿no? Sobre la salud medioambiental y la fertilidad. Y a mí es que eso, bueno, lógicamente porque me dedico a ello, pero a mí me toca mucho porque hay muchos pacientes y muchas personas, ¿no? Que
que ponen a veces el foco fuera, ¿no? En pues el plástico que hay en los mares o cosas que vemos fuera, pero no nos damos cuenta que todo eso antes ha pasado por nosotros y nos ha hecho un daño. Claro, Entonces yo voy muy en la línea de lo que tú dices, ¿no? No, pero si nosotros ponemos el foco en cuidarnos, en escucharnos, en ver que todas esas sustancias, todos esos tóxicos no nos hacen bien, luego al no ponerlos en nuestro cuerpo tampoco los pondremos o los tiraremos a la tierra, ¿no? Con lo cual al final yo creo que el ciclo perfecto sería, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el tema de salud medioambiental y la fertilidad, Virginia. es fundamental. Yo creo que realmente es más importante que el estrés. Hace más daño ahora mismo la exposición a químicos estrogénicos a la fertilidad que el propio estrés. El estrés no te deja estéril, ni te impide que te quedes embarazada años. El bisfenol del plástico sí. Y no solamente, porque es que es una gran exposición a químicos, el ambientador, el suciante de la ropa, continuamente, el ambientador del coche, vas en el coche a trabajar con un ambientador, ¿no? Los productos químicos de limpieza, todo va perfumado, ¿no? Y realmente ya no es que sean disruptores endocrinos, porque date cuenta que son estrógenos químicos. Entonces, a ellos compite con su testosterona, les feminiza, entre comillas, y afecta al esperma, pero a nosotras también compite con nuestra progesterona, impide que anide bien el embrión en el endometrio, y sobre todo lo que os decía, que es lo que es un atentado real a la salud de las mujeres, que no se puede decir de otra manera, que es que las mujeres tenemos 2 mamas y un útero receptores de estrógeno. Receptor de estrógeno, entonces todos los estrógenos químicos van a la mama y al útero y la adquieren. ¿De acuerdo? Entonces esto es importantísimo, porque está íntimamente relacionado con la endometriosis, con los miomas, con el cáncer de mama, la mama filoquística, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres tenemos que protegernos de esa gente, ¿no? Estrogénico, que son todas esas cosas que estamos nombrando, ¿no? Y es un hábito que al final lo haces tuyo y te acostumbras. Yo congelo todo en cristal. Yo Tengo también. diferentes tupper de cristal, que como que nos escuchen, la tapa si es de plástico no importa porque no roza el alimento. Entonces yo me acostumbro y todo lo congelo tengo diferentes tamaños, diferentes formatos, y en función de cómo es el alimento voy congelando el nuevo otro, ¿no? Es acostumbrarse, ¿no? Y todo lo llevo en cristal. Y las sartenes son de hierro, que no sean con el antiadherente tipo Teflon. Incluso las cremas de cosmética intento que sean en cristal también, porque bueno, en el fondo al final del año utilizas un montón de cremas, que es que en el fondo es como que la ingieres por la piel, ¿no? Los productos de higiene, ¿no? También, ¿no? Qué importante también, ¿no? Que como decías también en tu libro, Virginia, esos productos de higiene femenina, tanto las compresas como estos que a veces cuando ves los ingredientes te caes de espaldas, ¿no? Para lavar nuestra... bueno, que salen productos para todo realmente, Para ¿no? todo. Y bueno, es importante que pongamos Yo un creo poco de que foco. merece el esfuerzo totalmente de cambiar la conciencia y ponerte en el autocuidado. Porque sobre todo, bueno, hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, hay queso en lonchas que vienen en plástico, orgánico, pues no pasa nada. Pero puedes comprar también quesos enteros, ¿no? Con tu cortecita, quesos ecológicos o de denominación de origen, que lo cortas, le quitas la corteza y no ha habido plástico. Y el plástico va por fuera, ¿no? Entonces, hay elementos que puede perfectamente reducir el plástico, ¿no? Otros no. Bueno, pues que el hígado los detoxifique, ¿no? Pero puedes hacer un cambio, que es lo que tú enseñas a tus pacientes, enormes en la reducción de disruptores endocrinos. Y luego también esto nos afecta a la fertilidad, también al sobrepeso. Claro, tenemos ahí el páncreas con la insulina y con la diabetes o el sobrepeso que también está muy relacionado con estos estrógenos químicos. O sea que no solamente son hormonas de la salud reproductiva, alteran el sistema endocrino en general. La glándula tiroides, el páncreas, ¿no? Entonces, bueno, Qué no maravilla. solamente es para la gente que se queda embarazada o las mujeres que tienen útero y mama, también para ellos. Sin duda, o sea, para nosotros en todos los ámbitos, pero también para las mujeres que ya estamos en ese periodo de menopausia, súper importante, ¿no? Todos estos obesógenos que no nos ayuden, ¿no? A coger más peso. Y también qué importante para luego nuestras generaciones, ¿no? Porque cuando nuestros niños les damos pues, ciertas cremas o están inhalando en casa ciertos químicos, pues claro, finalmente bueno, pues esto luego, ese sobrepeso, estos problemas que van generando, es una piedra más en la mochila que llevan. Totalmente de acuerdo. Qué maravilla, Virginia.
Pues ha sido un placer tenerte. Gracias, Te agradezco de Elena. verdad, de corazón, que hayas sacado este ratito. A todo el mundo, lo pondré luego abajo, pero todo el mundo que quiera buscarte, decir, en la página de Virginia es fertilidadnatural.org, podéis contactar con ella, su Instagram es fertilidadnatu, terminado ahí, ¿eh? Y bueno, dejaré todos sus enlaces para contactar con ella porque, bueno, pues como habéis visto es una joya para acompañarnos hacia la salud, hacia esa maternidad maravillosa y bueno, pues solo agradecerte este rato tan nutritivo, Virginia. Hombre, Elena, pues espero que haya más, porque en el fondo somos agentes de salud y bienestar y espero que contar contigo para hacer difusión de todo esto, que es lo que os decía, un patrimonio de la humanidad y que a todas las mujeres les queda esta información, porque en el fondo tenemos que vivir en nuestros cuerpos y vivir en bienestar, ¿no? Y con una conciencia de ser mujeres positiva, ¿no? Sentirnos a gusto en nuestra piel. Y realmente todos esos años de atrás, todos esos siglos de atrás, no han ayudado a que las mujeres nos sintamos a gusto en nuestra piel. No hay un gran desconocimiento, ¿no? De nuestra fisiología, del autocuidado, de lo que es bueno para nosotras con perspectiva de género. No hay. Entonces yo te invito a que hagamos cosas periódicas para intentar hacer difusión de todo esto que en el fondo es un regalo para todos los seres humanos. Cuenta con ello, Virginia. Yo feliz de verdad, porque a mí también me parece un regalo que poder contar contigo y aportar todas estas maravillas a las personas y poner ese foco en nosotras, que muchas veces, en la mayor parte de los casos, somos las que también vamos luego difundiendo en nuestras pequeñas familias, ¿no? Con lo cual creo que Claro, vamos sembrando mucho bien, ¿no? Y mucha salud. sin duda. Gracias. Gracias a ti, Virginia. Un placer.